Hola, ¿sabías que según el portal Lab Technosocial, 9 de los 52 influencers indígenas que hay en América Latina son ecuatorianos? Seguro te suenan nombres como Nancy Rizol o Melissa Yumisaka, o si prefieres cantantes como Mariela Condo o Ñustia Picuasi, que tienen miles y millones de seguidores. De cualquier modo, hoy en día vemos cómo los indígenas tienen un espacio, no solo en redes sociales, sino también en las artes, en la política, pero no siempre fue así. Yo vengo de la generación en que recuerdo que los indígenas eran marginados de estos espacios. Soy Guillermo Almeida y hoy te invito a un fascinante viaje por el mundo del arte ecuatoriano para descubrir al primer influencer indígena de la Real Audiencia de Quito. Si llegaste a este video es porque te encanta como a mí el arte ecuatoriano. Y si no has visto nuestros videos anteriores, te invito a hacerlo. Así que hoy, continuemos. Como ya hablamos antes, los franciscanos fueron los encargados de la evangelización y la divulgación de la doctrina cristiana en los territorios del actual Ecuador. Esto se realizó en la importante Escuela de San Andrés, la cual estaba destinada también a la educación de los hijos nobles indígenas. Según Supan Webster, la parte suroeste del convento de San Francisco, donde hoy se encuentran ubicadas las capillas de Cantuña y San Buenaventura, fueron donde funcionó tan importante escuela, y que hoy, o a partir del año de 1870, la ocupan el convento de San Carlos, regentado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Recientes investigaciones arqueológicas nos han podido encontrar bóvedas que nos darían señales de que aquí funcionó tan importante estructura. Y fue en esta importante escuela donde cruzó sus estudios Andrés Sánchez Galque, que todavía su origen es incierto. Según el historiador José Gabriel Navarro, fue hermano de otro importante pintor, Bernabé Sánchez, y su padre el español Juan Sánchez de Jerez. Como vemos, por lado paterno se determina su origen español y por lado materno quizás su origen indígena. También se casó con una indígena de Pomasqui, Bárbara Sistichuk, con la cual procreó 2 hijos que también se hicieron pintores. Junto a él y a su hermano, fundó un pequeño taller ubicado en el barrio de San Roque, donde en aquella época se encontraba la aristocracia indígena. Con Fray Pedro Gocial estudió no solo pintura, sino también la lengua castellana. Pero en 1588, en un convento también importante de la ciudad, el de Santo Domingo, Fray Pedro Bedón fundó la Escuela Pictórica de Santísimo Rosario, que después se transformaría en cofradía y de la cual Andrés Sánchez Galque fue fundador. No podemos determinar a ciencia cierta en cuántas obras participó, pues en una sociedad completamente marcada por las castas, un indígena era muy difícil que le permitan figurar o tener notoriedad. El triple retrato de Francisco de Arobe y sus hijos, que tiene fecha de 1599, es una documentación que tenemos sobre este artista. Al tratarse de un encargo hecho por el oidor Juan del Barrio para enviárselo al rey Felipe III, por obvias razones y obligatoriedad tenía que tener la firma del artista. También existe un señor de la columna, que hoy se encuentra en Bolivia, en la ciudad de Sucre, que también tiene la firma de este artista. Basado en este y en otros documentos, hemos podido determinar la autoría de algunas obras,
como en este caso los santos terciarios del convento de San Francisco, los cuales ahora te invito a descubrir. Como te he comentado, existen pocas evidencias documentales acerca de la vida de Andrés Sánchez Galque. Sin embargo, la historiadora del arte, Susan Webster, en su libro Artistas letrados y las lenguas del imperio, manifiesta que pudo haber recibido instrucción en el Colegio de San Andrés y posteriormente se vinculó con el religioso dominico Pedro Bedón, con quien practicó y perfeccionó el arte pictórico. Tras estudiar la caligrafía encontrada en la firma que Galque puso en el famoso retrato triple de Francisco de Arobe y sus hijos Pedro y Domingo, fechado en 1599, la investigadora subraya el uso de la abreviatura ADR por su nombre de pila, una convención europea que denota el conocimiento que el artista tenía de la lengua y de la caligrafía con rasgos muy similares a los empleados por Fray Pedro Bedón en un libro coral iluminado por él en 1613, en el que consta la abreviatura APB. Esta sería, según Webster, la prueba del vínculo que tuvo el artista con el religioso. Entre 1588 a 1615, Sánchez Galque ocupó varios cargos dentro de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Naturales. Su participación continua en dicha cofradía indica que gozaba un alto grado de conocimiento y autoridad entre sus miembros. En 1590, en la Semana Santa, supervisó la profesión de la Virgen de los Dolores y en 1605 fue prioste de la cofradía junto a Diego Tutillo y Luis Paucar. En 1960, los investigadores bolivianos Teresa Gisbert y José de Mesa descubrieron una pintura de pequeñas dimensiones de su autoría, que representa la negación y arrepentimiento de San Pedro que se encuentra en el Museo de Arte Colonial de Sucre. Este dato revela la importancia que tuvo nuestro artista en cuestión dentro del panorama de la pintura de los albores coloniales. No obstante, la obra más famosa es la que hoy reposa en el Museo de América de Madrid, España. En 1929, el historiador José Gabriel Navarro descubrió el triple retrato de Francisco de Arobe y sus hijos Pedro y Domingo en el Museo Arqueológico de Madrid y afirmó que se trataba del anillo que faltaba en la cadena histórica del arte quiteño y denominó a Galque como el fundador nato del arte ecuatoriano. A partir de entonces se despertó el interés de los historiadores por conocer más acerca de la vida y obra de este ilustre pintor. La documentación existente revela que contrajo matrimonio con Bárbara Sastillo Osactichug, india originaria de Pomasqui, que en 1630 obtuvo el título honorífico de doña. De esta unión nacieron dos hijos, Francisco Sánchez y Mateo Hualquín, ambos pintores. Ahora bien, volvamos al convento de San Francisco para analizar una de las series pictóricas más importantes de la colección. Se trata de los Santos Terciarios. Este conjunto de cuadros son los más antiguos que se conservan aquí en el convento y son de un valor incalculable, en un total de 12, que representan a los terciarios que, como se observa en esta serie, fueron en su mayoría reyes y reinas europeos que entregaron sus bienes a los pobres, siguiendo el ejemplo de San Francisco, y también ayudaron a la construcción de iglesias, conventos y monasterios. Esto lo hicieron con la única finalidad de dejar sus riquezas en la tierra y asegurar estas mismas en el cielo. El padre José María Vargas atribuyó la autoría de los cuadros al pincel de Andrés Sánchez Galque. Como dato curioso, existen 4 retratos de pontífices ubicados en lo alto del presbiterio de la iglesia de la Recoleta de San Diego que, según Vargas, pertenecen a la misma colección de los que reposan en el convento máximo. Sin embargo, el historiador Benjamín Gento Sanz señala que dichos cuadros podían pertenecer al taller de Nicolás Javier Goríbar, ejecutados en el siglo XVIII. Por otro lado, Susan Webster manifiesta que,
aunque no existe documentación que permita aseverar la autoría, probablemente fueron parte de un conjunto en el que se incluye el cuadro de San Francisco y los terciarios, como cabeza de serie y que pertenecen al pintor Mateo Mejía. Su hipótesis se basa en los historiadores bolivianos Teresa Gisbert y José de Mesa, que atribuyeron la factura de la colección al propio Mejía. Y para remate, el padre Agustín Moreno señaló que las obras fueron pintadas por Fray Pedro Gocial, aunque parece no encontró mayor eco. Sobre la fecha de realización, el retrato de Fernando, rey de Portugal, está fechado en 1607, es decir, 8 antes de la obra de Mejía. El historiador Alfonso Ortiz Crespo, en cambio, sostiene que todas las hipótesis que existen sobre esta serie, la más acertada es la del padre Vargas. Como se puede apreciar, existen criterios tan variados y tan distintos unos de otros que producen verdadera confusión para quien intente estudiar las obras. Ahora bien, creo que es momento de analizar los retratos para adentrarnos en su iconografía y significación. Iniciaremos con los retratos de Isabel, emperatriz de Alemania, San Luis, rey de Francia, el Papa Nicolás IV, el Papa Sixto IV y Juana, emperatriz de Constantinopla. La particular de estas obras es que, en la mayoría de representaciones, los personajes aparecen con un detalle iconográfico muy interesante. Al pie de cada uno se puede apreciar una corona en el suelo. Según las lecturas realizadas, sugieren que este particular detalle en las pinturas hace referencia a la representación del desprendimiento de la codicia y avaricia, que generalmente son asociadas a los ámbitos de poder, y más bien representan el atributo de humildad y sencillez propios de la doctrina franciscana. Isabel, emperatriz de Alemania, probablemente es un retrato que presenta a Isabel, princesa de Hungría, vestida con hábito franciscano. En 1221 contrajo matrimonio con el príncipe soberano Luis de la región de Turingia y Hesse. Quedó viuda siendo aún joven, dedicó su riqueza a los pobres, construyó hospitales y allí atendía personalmente a los necesitados. A partir de su canonización en 1236, se convirtió en un símbolo de caridad cristiana para toda Europa, extendiéndose su culto muy rápida y profundamente desde los territorios germánicos, polacos, húngaros, checos, hasta los italianos, ibéricos y franceses. Es la primera santa terciaria franciscana y el uso del término Alemania tal vez se deba a relacionarla con el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. El rey Luis IX de Francia fue conocido principalmente por su carácter devoto. Nació en 1214 y gobernó el territorio francés durante 43 años entre 1226 hasta su muerte en 1270. Es el único rey de ese estado canonizado que perteneció a la orden franciscana seglar y a la orden trinitaria como terciario. Fue canonizado por el Papa Bonifacio VIII en 1297. Nicolás IV fue el Papa número 191 de la Iglesia Católica, que gobernó desde el 22 de febrero de 1288 hasta su muerte el 4 de abril de 1292. Nació como Girolamo Masci en Lisciano, cerca de Ascoli Piceno, Italia, en 1227. Fue miembro de la Orden Franciscana y se destacó por ser el primer Papa franciscano en la historia de la Iglesia. El Papa Sixto IV fue un pontífice de la Iglesia Católica que gobernó desde el 9 de agosto de 1471 hasta su muerte el 12 de agosto de 1484. Nació como Francesco de la Rovere en 1414 en Celi, Ligure, Italia. Era miembro de la Orden Franciscana y se destacó por su erudición y habilidades políticas, aunque también es recordado porque en el año 1478 emitió una bula que permitió a los reyes católicos
establecer la Inquisición española. Juana de Constantinopla fue condesa de Flandes y de Henao de 1205 a 1244. Fue la hija mayor de María de Champaña y de Balduino IX, conde de Flandes y de Henao, y después emperador latino de Constantinopla. Se casó con Fernando de Portugal en 1212. Después de su captura en la batalla de Bouvines, Juana gobernó Flandes en su nombre. A lo largo de su vida apoyó a las órdenes mendicantes, incluidos franciscanos, en sus territorios. Su patronazgo contribuyó al establecimiento y crecimiento de las comunidades franciscanas en Flandes. Sancha de Mallorca, también conocida como Sancha de Nápoles, fue la quinta hija del rey de Mallorca, Jaime II y de Esclarmonde de Foix. Fue reina consorte de Nápoles como segunda esposa del rey Roberto de Anjou, de 1309 a 1343. Fundó el primer orfanato de Europa y tras abandonar la corte, se retiró al monasterio de Santa María de la Cruz en Nápoles y se cambió el nombre por Santa Clara de la Santa Cruz. Aunque no ha sido beatificada formalmente, es venerada dentro de la orden franciscana. Y por último he dejado el retrato de Fernando, rey de Portugal, ya que es la obra que se encuentra fechada en 1607. Fernando fue un infante de Portugal y conde de Flandes, gracias a su matrimonio con Juana de Constantinopla. Su participación en la batalla de Bouvines en 1214 resultó en su captura por las fuerzas francesas, por lo que pasó varios años en prisión antes de ser liberado en 1227, después de pagar un rescate y jurar lealtad al rey de Francia. Fascinante, ¿verdad? ¿Imaginabas cuánta historia podría haber detrás de un retrato? Ahora nos dirigimos a la iglesia de la Recoleta de San Diego de Alcalá para analizar los 4 retratos que se encuentran en el presbiterio que, como dije antes, representan a 4 pontífices. El primero es Alejandro IV, quien durante su pontificado entre 1254 y 1261 canonizó a Clara de Asís en el año de 1255. El segundo es Sixto IV, ministro general de la Orden Franciscana y papa entre 1471 y 1484, que instituyó el 8 de diciembre la celebración de la Inmaculada Concepción. El tercero es Pío IV, quien gobernó la Iglesia de 1559 a 1565, conocido por haber convocado a la reanudación del Concilio de Trento, desarrollándose esta parte final de enero de 1562 hasta su culminación el 3 de diciembre de 1563. Finalmente tenemos a Sixto V, religioso franciscano que gobernó la Iglesia de 1585 a 1590 y se destacó por el gran empuje urbanístico que le dio a Roma. Sin embargo, ¿cuál fue el común denominador para que se resolviera su inclusión en San Diego? ¿Formaban parte de una serie más amplia y quedaron solo estos 4 en la Recoleta? Como señalé anteriormente, aún hoy existen profundos debates entre los investigadores acerca de esta serie de cuadros. Sin embargo, sobre las 4 obras de San Diego, el historiador Alfonso Ortiz Crespo señala que desgraciadamente 4 obras han sido muy retocadas, y lo que hoy apreciamos es una extraña mezcla de un original deteriorado y la intervención posterior de una mano que ha intentado restituir los faltantes, pero que ha contribuido también a desvalorizar las obras. Por estas razones, una comparación estilística con el cuadro de Francisco de Arobe y sus hijos, ahora en el Museo de América en Madrid, una de las obras firmadas y fechadas por Andrés Sánchez Galque, es imposible. Así, por ejemplo, si se comparan las manos de Pío IV con las de Sixto V, veremos que existe una notable diferencia. Las primeras aparecen ante el espectador como acartonadas y sin vitalidad. Véase, si no, las manos cubiertas por guantes rojos que lleva Alejandro IV, que sin duda es un retoque posterior. A simple vista se ve que las 4 pinturas son de una misma mano,
Las actitudes son similares, el tratamiento del volumen es el mismo, la composición igual. Son cuadros de gran sencillez que no muestran a simple vista grandes valores pictóricos, aunque quizás esto se deba a las diversas intervenciones a lo largo de los siglos. En conclusión, se trata de la serie más antigua que conserva el acervo franciscano de Quito, y aunque no se puede afirmar a ciencia cierta su autoría, lo que no cabe duda es que marca el inicio de la Escuela Quiteña de Pintura. Y ahora hago una pausa en este video para recordarte que si quieres que sigamos haciendo más de este tipo de contenido histórico-cultural, no te olvides de apoyarnos. Si lo haces aquí en el Ecuador, puedes hacerlo mediante este código QR. Y si nos ves fuera del país, en este link de PayPal. Tu aporte será valioso para nosotros continuar trabajando en este proyecto. Y si alguno de los términos no te quedó muy claro, te lo explico en un minuto. Naturales. En la América española el término naturales se utilizaba para referirse a los indígenas que habitaban el continente antes de la llegada de los europeos. Era una forma de distinguirlo de los españoles peninsulares y de los criollos, quienes eran descendientes de europeos nacidos en América. Durante el periodo colonial, los naturales eran considerados súbditos de la corona española, pero tenían un estatus jurídico particular. Se les reconocía ciertos derechos, como la protección contra la esclavitud, aunque en la práctica muchos fueron sometidos a trabajos forzados en el sistema de encomiendas. También se promovió su conversión al cristianismo y su integración en la sociedad colonial bajo normas establecidas por la corona. Santos terciarios son aquellos que pertenecen a una orden tercera, es decir, una comunidad de laicos vinculada a una orden religiosa, como los franciscanos, los dominicos o carmelitas. Estas órdenes terciarias permiten a los fieles vivir el espíritu de la orden sin necesidad de ingresar a la vida monástica. Caligrafía. Es el arte de escribir con belleza y precisión. Se ha desarrollado en diversas culturas como la china, árabe y occidental, cada una con sus propios estilos y técnicas. En la actualidad, aunque la escritura digital ha reducido su uso cotidiano, sigue siendo apreciada en el diseño gráfico, la publicidad y la expresión artística. ¿Te ha gustado este fascinante viaje a través del arte ecuatoriano? Nosotros somos la Fundación Cultural Mediarte y te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y además a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Queremos conocer tus opiniones en los comentarios. Dale clic a la campanita, suscríbete para poder seguir generando este contenido y compártelo con más personas. Nos vemos en una próxima.